Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Todo lo que se haga en política y todo lo que haga un administrador público, que finalmente es el político que usted eligió, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con satisfacción de necesidades, solución de problemas. Para eso es que uno elige a una persona, para que esa persona se convierta en gobernante y esa persona solucione problemas de seguridad, de empleo, de educación, de salud, de movilidad, de todo. Hasta con el aire que respiramos tiene que ver. Hoy vamos a hablar de platica, vamos a hablar de la plata que sale de nuestros bolsillos por impuestos, por contribuciones, y esa platica obviamente tiene que convertirse en obras que beneficien a toda la comunidad. Entonces el administrador público tiene que recoger esa plata y otra plata además y saber qué hace con ella para que, repito, haya bienestar general. Para hablar de ello hemos invitado hoy a Daniel Escobar Valencia. Él es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín. Bienvenido, Daniel. Roger, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes un especial saludo. Subsecretario de Ingresos, palabra, voy a confesárselo públicamente. Yo dije, qué pecado el pobre Daniel Escobar. Es que esa es una labor muy difícil, porque es que a usted es al que le toca, según lo que yo estoy entendiendo, entrar la mayor cantidad de dineros públicos al municipio de Medellín. Efectivamente, Roger, es un trabajo muy retador. Sí. Es un trabajo que no es el más popular del mundo, hay que reconocerlo. No es el más popular. Pero es un trabajo que te puede generar muchas satisfacciones cuando lo haces, yo creo que garantizando algo, y es la experiencia adecuada de un contribuyente. Eso es uno de los propósitos principales para nosotros como administración y para mí personalmente, pues en el marco de lo que tiene que ser esto de la administración de los tributos. Sí. ¿Por qué no es popular? Mire, uno quisiera en esto tratar de impartir algo que lo trae el tema tributario, es el principio de justicia. Sí. Muchas veces la norma nos limita en la toma de decisiones. Los funcionarios hacemos lo que la norma o la ley nos dice. Sí. Y los municipios no tenemos mucha autonomía para ese tipo de situaciones. Es lo que nos diga la ley desde el Congreso. Sí. Entonces, hay situaciones en las que uno quisiera poder ayudarle más al contribuyente, pues apoyarlo más, entender más su dinámica, pero desafortunadamente la misma norma nos restringe a la hora de actuar. Sí. No obstante, por supuesto, hemos venido cualificando muchas otras variables que sí tenemos discrecionalidad. Sí. Las instalaciones, la forma en que lo orientamos, los medios a través de los cuales nos comunicamos con los contribuyentes y, por supuesto, pues la gestión financiera. Bueno, se me viene a la cabeza, se me vienen dos imágenes. Una, el recaudador de impuestos. Voy a recordarlo, es porque como lo hemos visto, esas películas y conocemos historias, la historia de Jesús, hay un recaudador de impuestos que es odiado, ¿cierto? Parece que fuera el amigo de Satanás y no del Dios que viene a salvar a la humanidad. Y en Robin Hood, el recaudador de impuestos, y por eso aparece Robin Hood a defender a los pobres. Por eso es que no es popular, porque a él le toca eso, el recaudar impuestos, por ejemplo, como el del predial, lo que nosotros tenemos que pagar porque tenemos una propiedad, el de industria y comercio, porque tenemos una empresa, un negocio, etcétera. En fin, entonces a él le corresponde, pero hace parte de la naturaleza de los estados. Siempre ha sido así. Para que haya dinero en un estado, en un gobierno, se necesita que ese dinero venga de alguna parte. Pues viene entonces, por ejemplo, entre otras, no solamente es esa la única manera de allegar recursos para, en este caso, el gobierno de Medellín, entre otras, el de los impuestos que pagamos. Pero se me vino una cosa positiva, y yo sé que esa es la parte, digamos, que también debemos tener en cuenta en los recaudadores de impuestos. Bueno, en los subsecretarios de Ingresos. Es que si hay una familia con absoluta dificultad, se lo escuché decir a usted, absoluta dificultad para pagar porque no tiene cómo, imposible, de alguna manera el Estado busca que esa gente no pague nada. Se busca, pues, por lo menos. Claro, mire, nosotros desde el 2017 que aprobamos nuestro estatuto, otorgamos allí una serie de exenciones en aquellos casos donde definitivamente encontramos que hay unas situaciones de vulnerabilidad. Sí. Algunas normas desde el orden nacional, cuando son personas desplazadas y cumplen con algunos requisitos que establece la ley, donde demuestran que efectivamente tuvieron un desplazamiento forzado. Sí.
O en aquellos casos donde los bienes inmuebles tienen un avalúo pues, muy inferior, de 5 millones aproximadamente, un avalúo catastral, Sí. que identifica también unas condiciones de, digamos, de vulnerabilidad Ajá. en nuestros contribuyentes. En ese marco, pues legalmente hemos, por supuesto, con el Consejo Municipal aprobado ciertas normas en las cuales sí tenemos discrecionalidad y autonomía territorial para ellas y que han permitido, por supuesto, alivianar algunas situaciones. Nosotros tenemos 730.000 contribuyentes aproximadamente del impuesto predial, Sí. un poco más de 1 millón de bienes inmuebles, y entenderás que hay cosas que posiblemente en algunas situaciones se escapen, Claro. que la norma no logre prever, pero que finalmente hemos generado unas instalaciones, pues por lo menos adecuadas y agradables para poderlos escuchar y mirar ya en temas de facilidades de pago, Sí. financieramente, qué alternativas hay. Sí. Pero también para identificar a aquellos que no nos quieren pagar. Claro, eso es distinto. Déjalo ahí. Pero entonces, mire que es posible. O sea, a eso hay que ponerle un poquitico de humanidad, de humanismo. Y es posible. Entonces uno piensa como que no. Entonces se me vuelve a venir otra vez la historia de Robin Hood y entonces tiene que venir el gran defensor a pelear contra el Estado porque es que el Estado es injusto en esas películas. Pero hoy se trata, en un Estado social de derecho como el nuestro, se trata de que el ser humano sea primero y que entonces el derecho, que hay que cumplirlo, la normativa hay que cumplirla, pues de todas maneras, de alguna manera se, digamos, dependa de las condiciones de la humanidad, del ser humano. Dignidad humana, principio fundamental. Pero también hay otros, ya lo dijo usted, otros que eso sí ya son descarados y sinvergüenzas. De eso hablamos enseguida, ya regresamos. Estás viendo Sinergia Informativa. Ya regresamos. Continuamos con Sinergia Informativa. Estamos conversando con Daniel Escobar Valencia, él es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín. Y estamos hablando sobre la urgencia, la necesidad, la lógica de que haya contribución por parte de la ciudadanía para que esos impuestos se conviertan obviamente en obras para el bienestar general. Y estamos viendo de la humanidad que debe tener el que recoge, en este caso, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, de los 125 municipios de Antioquia, de los 1.103 municipios del país. Eso no tiene vuelta de hoja. Hay gente que no puede, entonces se intenta buscar la manera de discrecionalmente, dice usted, pues ayudar. Hay gente que no tiene cómo y se ayuda. Pero hay unos sinvergüenzas. ¿Han oído usted hablar del SISBEN? Que eso es un sistema que permite finalmente la identificación de la gente más pobre para que el Estado le ayude. Hombre, hay ricos en el SISBEN. Hay gente así. Y resulta que también hay gente que tiene cómo pagar y no paga sus impuestos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Mire, efectivamente, aquí hemos identificado de todo, aquellos casos donde son vulnerables, como lo mencionamos ahora, y aquellos que tienen posibilidades de pagar, pero no lo hacen. Sí. Nosotros venimos fortaleciendo mucho el proceso de inteligencia fiscal en la administración municipal. Y es cómo logramos gobernar la data. Cómo identificamos que este contribuyente que nos paga por industria y comercio cierta plata, que es representativa, no nos paga el impuesto predial. ¿Cómo tiene tantas líneas telefónicas y tanto consumo de alumbrado público y no nos paga el impuesto predial? Claro. Y ahí hay unas eficiencias que hemos logrado, mapeando también las cuentas bancarias de ellos, los bienes inmuebles, y por supuesto, pues iniciamos por una labor de sensibilización, diciéndoles
esta es la situación, señor contribuyente, pero de lo contrario, pues tenemos facultades coactivas, que no es más que el embargo de cuentas o del bien inmueble para respaldar la obligación. Hay que ir ya a extremos y nuestro Estado de Derecho lo permite. Primero, lo social, el Estado social de derecho, pero cuando obviamente hay que aplicar la norma, pues se aplica en el caso pues, de los que no pagan. Entonces termina obviamente haciéndose cobro coactivo, embargue de sus bienes inmuebles. Pero bueno, entonces usted habla de sensibilización y una forma importante de que ustedes garanticen que la gente pague es que brinden garantías. Han oído hablar de exoneración, ya lo mencionó. Han oído hablar de amnistías para los que no pagan. Bueno, qué rico. Se les, digamos, exonera de intereses. Han oído ustedes hablar de anualización o pague anticipado y gane. Eso es lo que hicieron ustedes este año y eso funcionó. Por los lados míos funcionó. Porque si uno paga el año completico de la industria predial, se gana una muy buena plata. Y resulta que como yo, ¿cuánta gente fue que dijo, ganemos esa platica? ¿Cuántos contribuyentes pagaron anticipadamente este año? Recibimos alrededor de 342.000 facturas de pagos anualizados, que representan poco más de 230.000 millones de pesos. Se pagaron 230.000 millones de pesos anticipadamente. Adelantado. Sí, señor. ¿Y eso qué significa realmente? Para que la gente sepa, ¿qué son esos 230.000 millones de pesos en el contexto del dinero que debe recaudar el municipio? Miren, por predial. Por predial. Nosotros en el impuesto predial tenemos un presupuesto, Roger, de 709.000 millones de pesos aproximadamente. Para un año. 2019. Para un año. En el primer trimestre debimos haber recaudado aproximadamente el 25%. Sí. Era como la meta. Pues recaudamos 232.000 millones de pesos aproximadamente. Es un recurso histórico. Eso representa el 47% del presupuesto. Eso gracias a los contribuyentes que atendieron el llamado de la separación de la factura, de recibir la factura mediante correo electrónico, de nuestras plataformas digitales, de la app Hacienda Med y del descuento del 5% que se otorgó también para efectos de que lo pudieran hacer de una forma pues también económicamente positiva para ellos. Qué bien. Eso en última se traduce, por supuesto, en unas acciones preventivas, porque son ya unos recursos que no vamos a tener en cartera, que vamos a evitar cobros coactivos, que no vamos a emitir más facturas durante el resto del año a esos contribuyentes y también es ahorro de papel. Es una medida que nos va a ayudar mucho también a ser inteligentes en la administración de nuestros tributos. Pero venga, no entiendo la mezcla ahí. Usted me está mezclando el cobro en línea o el pago en línea con la anualización. O sea, con que yo haya pagado. A mí me llegó de todas maneras el documentico, el papel, y yo tuve que ir al banco y pagar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque lo primero que quede claro es que de 700, ¿sabe cuánto es la cifra? 709.000. De 709.000 millones de pesos que se debió haber recaudado en el año 2019, en el primer trimestre, o sea, en 3 de 12 meses, ya se recaudaron 232.000 millones de pesos, que corresponde al 47%. Maravilloso. Ganó el municipio y ganábamos nosotros porque nos ganamos una platica. Pero ¿qué tiene que ver eso con online? Vamos por paso entonces. Recaudamos en el primer trimestre 332.000 millones de pesos. Anticipadamente 233.000 millones de pesos aproximadamente del impuesto predial. Los 100.000 millones adicionales fueron del trimestre correspondiente. Normal. La forma en la cual el contribuyente también se le garantiza que pague anticipadamente es con varias herramientas. La primera, el descuento por pronto pago. Eso es un aliciente que los motiva a que paguen anticipadamente. Pero la segunda son los canales. Porque es que hay contribuyentes que no les llegaba la factura. Hay contribuyentes que les da pereza desplazarse hasta la administración. Y antes tenían que ir a solicitar que le anualizaran la factura para el pago. Ya llega la factura tanto física y la dispusimos en el portal web y en la app Hacienda Med con el valor anualizado para efectos de que simplemente o paga el trimestre o paga la anualización. Entonces son las acciones para esos resultados que hoy tenemos y por supuesto yo reitero el agradecimiento a los contribuyentes. Y pasó algo parecido con el el impuesto de industria y comercio. Mire, en industria y comercio tenemos unas bondades, no tanto en el recaudo, pero sí en la virtualización. Gran parte de la dificultad que teníamos como administración era garantizar que el último día hábil recibiéramos aproximadamente 70.000 declaraciones. Pues la página web la mejoramos, la dispusimos y en este momento recibimos el 40% de las declaraciones mediante el portal web. ¿Eso en qué se traduce? No tienen que desplazarse, lo hacen desde la casa, a un solo clic. Muy bien.
Y se logró por industria y comercio un recaudo de 182 mil millones de pesos. 182.000. De un presupuesto para el año 2019 del 627 mil millones de pesos. Aquí hubo un recaudo del 29%, lo que es normal. Se había recaudado el 25%. En el primer trimestre se recaudó un poquitico más. Maravilloso. Y no tuvo que ir el recaudador de impuestos, perdóname, Tranquilo. es que me gusta la imagen, con un montón de soldados a golpear y a vulnerar derechos. No, al contrario, asertivamente, se llama asertividad. Venga, usted va a salir ganando. Pague y usted gana. Eso es asertividad, darle al otro, rascar al otro donde le pica, o sea, nosotros los contribuyentes, y entender que viene lo otro, enseguida hablamos de eso, entender que eso que yo pago realmente se reinvierte en bienestar, porque algunas veces dicen, Daniel Escobar, tanto que me cobran por impuestos y nada que se reinvierte en bienestar. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, cuando regresemos usted dice qué piensa de ella. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Estás viendo Sinergia Informativa. Ya regresamos. Continuamos con Sinergia Informativa. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. ¿Qué piensa Daniel Escobar de esa frase? Yo creo que esa es la génesis de lo público. Cuando usted logra democratizar o poner en conocimiento los problemas, usted va a tener más oportunidades de mejora. Y los medios siempre van a estar ahí. Hoy estamos como cuarta revolución industrial en la ciudad de Medellín y hay muchas herramientas. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que ahorita estamos visualizando con el predial. Teníamos una dificultad, no habían pagos representativos de forma anticipada. Los medios estaban. ¿Cuáles eran? Tecnológicos y de pedagogía. Y originalidad, creatividad. Los funcionarios y los servidores públicos deben ser creativos. A mí me parece que hubo creatividad, bueno, algunos dirán, no, pues hay creatividad, eso ya lo sabemos, lo del pronto pago. Sí, pero hay formas de presentarlo. Yo le quiero confesar públicamente que cuando a mí me apareció el documentico del cobro con la invitación a la anualidad y con las cuentas ahí, yo, bueno, no puede ser, yo me voy a ganar tanta plata. Eso de alguna manera es lo que dije ahorita, ser asertivo, pero también ser creativo. A ver cómo logro, sin que sea la fuerza, sin que sea vulnerando derechos, sin que sea mancillando la confianza en lo público, para que la gente se entusiasme. Bueno, ahí está. Y lo otro, lo que decía ahorita, la gente se entusiasma si ve que lo que le ingresa al municipio de Medellín o a cada uno de los 125 municipios de Antioquia, 1.103 municipios de Colombia, si esa platica realmente se invierte en bienestar, la gente tranquila contribuye. De acuerdo, yo creo que ahí también incluso ha sido muy asertivo todo el tema de la inversión por parte de la entidad. Puede que esta labor sea, como le decía ahora, un poco popular. Cobramos impuestos sobre la voluntad muchas veces, como se establece. Indudablemente. Pero la mayor satisfacción es ver cómo se reinvierte eso en el territorio. Claro. Ahorita Medellín tiene una inversión en educación impresionante, es histórica y eso finalmente es el mejor aliciente para uno como funcionario hacer las cosas como corresponde. Es uno de los aspectos positivos de la reinversión de los impuestos de la gente en educación. De acuerdo. En salud, en vías. Desarrollo económico, en vías, malla vial. Ahora dirán algunos, pero es que con los problemas que tenemos de movilidad en Medellín entonces. Bueno, obviamente
esa plata no es tampoco pues como para solucionar los problemas así por arte de vivir lo que hay plata y entonces se soluciona o no. Tiene que haber creatividad incluso en otros aspectos. De acuerdo. Bueno, ustedes, a propósito, ustedes están transversalizados. Esa plática de Hacienda es la que después se reparte, vea, ya vio usted un porcentaje, educación, cultura, salud y demás. Es más o menos eso. De acuerdo. Básicamente el municipio tiene ingresos por excedentes de PM, Sí. tiene ingresos tributarios y tiene otros no tributarios como son las multas, el arrendamiento de los bienes. Todo eso lo que hace básicamente es después materializarlo en inversión, en el presupuesto que aprobamos también para la inversión en los diferentes sectores. Ahorita los pilares de nosotros son educación, temas de movilidad y temas medioambientales. Sí. Y es allí donde hace aproximadamente 15 días se aprobó en el Consejo Municipal un superávit. Sí, señor. Superávit que vienen siendo también históricos y que de verdad le damos las gracias a los contribuyentes que son quienes permiten que ese tipo de superávit se generen. Sí, señor. Más de 30 mil millones de pesos en superávit. Es una muy buena platica para un presupuesto de Medellín que es ¿de cuánto es? ¿4 billones, 5 billones? Estamos llegando ya casi a los 6 billones de 6 pesos de billones. presupuesto ejecutados. Sí, el ejecutado, porque entre más plática llegue y más plata resulte, pues mejor, ¿cierto? Y De eso, acuerdo. de ahí el superávit. Superávit resulta de eso, ¿cierto? Hay un presupuesto de X cantidad de dinero y resulta que se consiguen más dineros, como puede pasar con el Unas ejemplo de eficiencias. ustedes. Eso se llama eficiencia. Eficiencias, digamos, en el recurso. Estimamos que vamos a recaudar 709.000. Implementamos estrategias, recaudamos un recurso adicional y se ven materializados el año siguiente Sí. como eficiencias en la gestión de los Ese es ingresos. el ejemplo. Iban a recaudar 709.000. Sí, señor. Pero ya recaudaron apenas en 3 meses de 12, 32 mil millones de 32 mil pesos. millones. Como quien dice que a ese paso, si seguimos así, va a pasar de los 709 mil millones, pero por encima. Entonces va a haber un superávit, una platica que luego obviamente se reinvertirá y eso es beneficio y bienestar. De acuerdo. Aquí la pregunta siempre va a ser es qué pasa con esos porcentajes de contribuyentes que no nos pagan, que hay que hacer adicionalmente y por supuesto apelar a la creatividad como usted lo Sí, mencionaba, señor. Roger. Bueno, y mire, creatividad como esta, pues también nos regalan, kit de siembra, están regalando ustedes a los contribuyentes. Eso es otro aporte. ¿Quién va a crear? Pues sí, pues yo haber pagado tanta plata me regalaron esto. No, esto es otro aporte. Esto tiene que ver con también crear conciencia de recuperar nuestro ambiente sembrando. Inteligente. Tenemos actualmente varios puntos donde si el contribuyente nos informa su email para que le llegue la factura del impuesto predial a ese correo electrónico, no generamos más papel, apelamos a la virtualidad como uno de esos medios precisamente para resolver nuestros problemas y finalmente pues el contribuyente tiene la posibilidad de aportarle algo más, que es la siembra de la plantica Sí, aquí está. en la ciudad. Porque es que hablemos de superávit y déficit. Hay un déficit grande de árboles en nuestro Valle de Aburrá. A finales del año pasado, mediados del año pasado, era como de 700.000 árboles en todo el Valle de Aburrá. Pero ya los diferentes municipios, con la orientación del área metropolitana del Valle de Aburrá, estamos trabajando, sembrando árboles. Por ejemplo, el centro de Medellín está cambiando, Mucho. se está sembrando mucho y en todos los municipios, porque se busca que no haya más déficit de árboles, sino superávit, como el superávit que se va a lograr en la Subsecretaría de Ingresos que orienta a Daniel Escobar Valencia, si siguen pagando los contribuyentes como lo están haciendo. Claro que sí. Yo creo que ahí es finalmente también invitar a aquellos que aún no se han migrado a la virtualidad, que no han informado el correo electrónico, que en nuestra página web www.medellin.gov.co pues registren el correo, se logueen, generen su usuario y puedan autogestionar sus tributos. No dependan de la administración, no tengan que desplazarse solamente para reclamar una factura y podamos cualificar el servicio que tenemos en la administración para temas más estructurales, no para reclamar una factura. Sí. Eso ya está a un clic. Sí, así de sencillo. Sabes que a veces nos da tanto miedo, le confieso. No, sí, porque usted sabe que Sí. con aquello de que hay mucho hacker y mucha gente buscando la manera de metérsela a uno en la cuenta. Pero bueno, cada vez eso es más seguro Hay que irlo superando. y lo vamos superando y ustedes nos deben convencer de que las cosas realmente funcionan a un clic. Daniel Escobar Valencia, subsecretario de Ingresos del municipio de Medellín, muchas gracias por estar con nosotros. Ser Roger, a todos los televidentes, muchas gracias. Felicitaciones además, ¿no? Y mucha suerte. Como siempre decimos acá, en la medida que les vaya bien, en la medida que un gobernador, un alcalde y todo ese equipo de trabajo hacen su trabajo bien, eficientemente, y les va bien, hombre, la gente porque le da rabia. No, al contrario,
Si le va bien, entonces eso se reinvierte en bienestar. Para eso la elegimos o no. Recuerda que el 27 de octubre hay elecciones, entonces piensen en eso. ¿Quién será el que puede realmente regir nuestros destinos con verdadera eficiencia? Recordemos un detallito, se me olvidó. 50.000 millones en 2018. De lo que dijimos ahorita, impuesto predial, ¿cierto? Sí, señor. Apenas 50.000 millones. Este año 332.000 millones. Y en 2017, 16.000 millones. Como quien dice, se está haciendo bien la tarea. Bueno, me despido. Muchas gracias. Chao.